Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 5 de agosto. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Amigos, como todos los martes, hoy vamos a tener también nuestra sección Siempre Caracas. Habitualmente la hacemos a partir de las 2:30. Pero como el invitado que tenemos previsto para esta primera parte del programa no ha llegado, vamos a invertir los términos y vamos a recibir de una vez a nuestro buen amigo Carlos Rodríguez para hablar sobre la ciudad de Caracas. Y luego vamos a recibir también a Rafael Uzcategui. Él es dirigente de la Alternativa Popular Revolucionaria. Por cierto, quiero comentar, antes de dar inicio a la conversación con Carlos Rodríguez, y va a ser esta también materia que vamos a tratar, que ha fallecido la ex concejal Ofelia Cacique. Ofelia Cacique, también dirigente político, caraqueña. Ella es hermana de otro compañero con quien todos los martes nos reunimos a hablar sobre la ciudad de Caracas y sus problemas y sus soluciones también. Ángel Cacique, el querido compañero Ángel Cacique, quien junto con Carlos Rodríguez y yo tenemos los martes en la tarde esta sección Siempre Caracas. Así que a través de los micrófonos de Radio Rumbo y a través de las redes sociales de la estación y las propias, me permito presentar mis condolencias al buen amigo Ángel Cacique. Todavía no he logrado hablar con él porque apenas hace unos 15 minutos me enteré del fallecimiento de su hermana. Así que bueno, a través por ahora de estos medios me permito darle un abrazo solidario a Ángel Cacique y por supuesto que también a toda la familia por esta lamentabilísima pérdida. Ofelia Cacique, que en paz descanse. Carlos. Ofelia, buenas tardes. Ofelia fue concejal de Caracas cuando Aristóbulo era alcalde. Fue una concejal muy combativa, muy conocida, sobre todo en lo que llaman el circuito 1, donde fue electa. O sea, ella vive igual que Cacique en la zona de Altavista. Ah, en Altavista. De Altavista, correcto. Estaba muy enferma desde hace algún tiempo. Creo que algo como una gangrena. Ah, caramba. No tenía que ver con diabetes. No soportó. Ya había perdido un miembro inferior de su cuerpo y la verdad que estaba en dificultades. Yo mi abrazo solidario con Ángel, que cada vez valoro más su cercanía y su amistad. Haberlo conocido mucho tiempo en Patria, en muchas luchas locales y ahora acompañándome en los programas de radio que hacemos sobre Ángel. Bueno, debe estar muy afligido porque Ofelia está viviendo en su casa, en la parte baja, junto con su madre y uno de sus hijos. Hoy en la mañana fue que murió, sintió pésame, ya necesitaba descansar, hay que verlo de esa manera terrible pero realista. Estaba sufriendo mucho, tanto ella como su familia más cercana que convivía con ella. Veremos si podemos en la tarde saber cuál va a ser el destino de sus restos para acompañar a la familia, a sus sobrinos, los sobrinos de Ofelia, la familia. Bueno, mi sentido pesa mi nombre mío de Norma y el tuyo también. Así es. Bueno, el día de hoy, amigos, tal como acabo de comentar, vamos a tener como invitado a Rafael Uzcategui, conocido popularmente como el Negro Uzcategui. Ha sido parlamentario, fue por mucho tiempo secretario general de Patria para Todos, partido que después sufrió la judicialización y bueno, perdió su condición Rafael Uzcategui, pero sigue activo en las luchas populares y en las luchas políticas, ahora desde una trinchera que se llama Alternativa Popular Revolucionaria, que ha tenido alianzas con otras organizaciones de izquierda. Rafael Uzcategui es un hombre de izquierda, fue preso político por muchos años, estuvo mucho en el activismo político y social por bastante tiempo. Bueno, y vamos a estar hablando con él hoy sobre un caso muy
particular que tiene que ver con una persona que fue nuestra invitada en varias ocasiones. Se trata de la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz. María Alejandra Díaz, perseguida políticamente en virtud de que ha roto ya hace algunos años con el gobierno y hoy se encuentra asilada en la Embajada de Colombia. Ya tiene varios meses, tiene alrededor de 6-7 meses en esa legación diplomática a la espera de que el gobierno venezolano le conceda el salvoconducto que le permita abandonar el país. Bueno, lo cierto es que sobre este tema y sobre otros casos que tienen que ver también con luchadores políticos que hoy se encuentran tras las rejas o perseguidos de otra manera, vamos a estar hablando con Rafael Uzcategui, que por cierto también fue perseguido político en otros tiempos, también fue preso político, a pesar de que en el caso de Rafael, efectivamente Rafael estuvo metido en las luchas revolucionarias, incluso armada. Candela. Así es. Así es. La década de la violencia. Rafael también de Cambia. Sí, señor. De los bloques de Cútira. Fue amigo de las luchas estudiantiles de los años 60. Muy combativo. Sí. Muy sacrificado y en esa época fue torturado vilmente. Sí. Tuvo preso en el San Carlos. En el San Carlos. Y bueno, nunca flaqueó. ¿Y tú sabes cómo salió del carro? Voy a echar ese cuento mientras él llega. Voy a echar el cuento porque Rafael Uzcategui estaba preso. Sí. Y en aquellos tiempos de la llamada Cuarta República, cuando existía, digamos, bastante más libertades políticas y ciudadanas que las que existen hoy en Venezuela, el partido de él, la causa R de aquel momento, lo postuló, estando preso en las cárceles de la época, estando preso, la causa R lo postuló como candidato a diputado de suplente de mi hermano Vladimir, así que esa historia la conozco al detalle. Bueno, Vladimir fue elegido como candidato principal y Vladimir, una vez que se juramentó en el Parlamento, se desincorporó inmediatamente, de manera que el gobierno tuvo que liberar de la cárcel a Rafael Uzcategui. Fíjate, esas cosas operaban en otros tiempos. Esos son de los gestos que ennoblecen a los Villegas, a la Villeguera. Así es. O sea, es una actitud. Ahora hay algunos diputados y concejales que una vez electos no rotan. Sí, hombre, chico. Se apropian del... Se enclavan en la bancada, alteran una cultura, darle paso a los suplentes, porque además se escogían gente que representaba diferentes sectores. Sí. Algo similar a lo de tu invitado ocurrió con Salón Mesa. Correcto. Y con David Nieves. Y David Nieves. Estoy contando. Porque desde el punto de vista constitucional, así es. Un preso político o en qué causa no pierde su derecho político, salvo que sea una sentencia firme, inapelable. Así es. Sí, permíteme sí, este micrófono y tomarle. Así es. De su derecho. En ese caso, una vez terminadas las elecciones, tanto Salón Mesa como David Nieves, que estaban acusados por el secuestro de un hijado, salieron en libertad porque había que juramentarlo. Ahora la gente es electa y a veces tienen que... Ahora no les permiten postularse. No, y a veces si se postulan, no lo permiten juramentar. Así es, así es. No pueden llegar a... Por cierto, me sorprende, no sabía lo de María, que estaba asilada. María Alejandra Díaz, de ese caso vamos a hablar, lo acabo de comentar. Bueno, informar a la opinión pública por qué tanta persecución. Una persona que está, no hace más de un año creo, era mano derecha y vocera desde el punto de vista jurídico y constitucional del gobierno. ¿Cómo es esa persecución? Ella era pública, ella había roto, pero ¿cómo llevarla hasta que vaya a un asilo a Colombia, que no es perita en dulce? Así es. De ese caso vamos a hablar. Ya llegó nuestro invitado, Rafael Uzcategui. Hemos estado hablando, Rafael, acerca de, bueno, aquella vieja práctica que existía en los tiempos de la llamada Cuarta República, mediante la cual los partidos, especialmente los partidos de izquierda, podían postular
como candidatos al Parlamento a personas que estaban tras las rejas, como fue tu caso. Y yo eché el cuento de cómo Vladimir, una vez que fue elegido, se desincorporó del Parlamento para que tú fueras juramentado como diputado y el gobierno se vio obligado a liberarte. Exactamente. Bienvenido, Rafael. Buenas tardes. Eso ocurrió así como lo describes. Y era presidente de la Cámara de Diputados Carmelo Lauría. Imagínate tú, así es. Y Carmelo Lauría ofició Así es. al Al ministro de Justicia, me imagino. ofició directamente a la cárcel. A la cárcel. Ofició directamente a la cárcel y Vladimir y se trasladaron allá junto con, en ese momento creo que era... Habla un poquito más fuerte. En este momento no se me ¿No olvida recuerdas bien? el nombre de quienes me acompañaron ahí. Yo lo que sí Uno de recuerdo... ellos fue David Paravicini. Sí, yo lo que sí recuerdo, Rafael, es que yo te vi ese mismo día cuando tú regresaste en el despacho de Aristóbulo Isturi, que era alcalde de Caracas. Exactamente. De ahí me trajeron del Ministerio de la Defensa, porque el hecho fue muy curioso. Me dieron la libertad y expulsado me trasladaron al Consejo de Guerra en Fuerte Tiuna y el ministro de la Defensa, que era Radamés Muñoz León. León, ordenó que me llevara esposado hasta la presencia de él. Y en la presencia de él en el Ministerio de la Defensa fue que Te quitaron las esposas. me quitaron las esposas. O sea, que consideraba que tú eras un preso de él. Exactamente. Tenía su preso. Exactamente. Tenía su muñequito. Exactamente. Y ahí, bueno, Qué barbaridad. salí inmediatamente al Congreso de la Cámara de Diputados y de ahí al despacho de Aristóbulo. Así es. Y eso ocurrió así, como ocurrió con Salón Mesa, como ocurrió Con David Nieves. con David Nieves, que salieron electos y inmediatamente fueron convocados. Ya vamos a hablar, Rafael, de María Alejandra Díaz, pero antes yo quisiera, ya que tocamos este punto, que tú nos contaras y compartieras con nuestra audiencia las condiciones de los presos políticos en aquellos tiempos, porque ciertamente estabas preso, pero entiendo que las condiciones eran absolutamente diferentes, por lo menos en la última etapa de la democracia cuarto republicana, muy diferente a las condiciones en las que tienen hoy a los presos políticos. Es que hubo distintos momentos políticos Así es. en el cual evaluaron. O sea, la Cuarta República no es No un una continuo, manera, así es. un continuo. Fueron variando las cosas, cambiándolas. Así es. Por ejemplo, hubo el ruleteo durante mucho tiempo, que tú te ruleteabas para no cumplir con las horas establecidas, los lapsos, para presentarte Al juez. al juez, en este caso. No es como ahora, que es la fiscalía, era el juez. Sí. Hubo momentos en que cambió, pero en los últimos años era curioso. A ti te daban una paliza o te desaparecían. Si tú veías que a esas horas ya no te desaparecían, era que ibas preso y que te iban a presentar. Pero ¿de qué años estamos hablando? Te estoy hablando del año... De los 60, 70, porque ya... No, del año 74. Bueno, por eso, 60, 70, pues. 73, 74. Porque ya en los años 80, 90 esas cosas no Me dieron ocurrían. una paliza Ajá. en el DIM. En el DIN, en el CIFA, el antiguo CIFA. Ya era Dirección de Inteligencia. DIM. Sí, era el DIN. Dirección de Inteligencia Militar. El Cotiza, la Metropolitana, y me dieron, pero no solo fue tortura, fue paliza. Y a mí, para cumplir los lapsos de presentación, a mí me sacaron apaleado directamente a que me viera mi madre y ahí al tribunal. Era el viejo perdón. Juan Rafael. Fue mi abogado. Correcto. También fue abogado mío, pero laboral, en el campo laboral. Ahora, te pregunto, Rafael, tú estabas alzado en armas en aquellos tiempos. Alzado en armas, que no es lo mismo que María Alejandra Díaz o algún otro preso político. Los derechos humanos, por supuesto, son inviolables de cualquier manera. Por supuesto. Pero también hubo un periodo muy complejo. Por lo menos los fiscales, la fiscalía existía.
tú acudías al fiscal, había fiscales que no eran propensos al gobierno, al gobierno y cumplían con su así es. Rafael Naranjo, por ejemplo. No, fiscales. Tú dices los bajos, de los fiscales pequeños. Tú acudías a la fiscalía. No, pero además los fiscales de alta, los fiscales generales también tenían. tenían. A la fiscalía y no era el fiscal que te recibía, sino el propio fiscal de guardia o de turno, en ese momento te atendía o atendía a tu familiar y procedía de acuerdo a la emergencia, procedía. Pero fíjate, tú pudiste ser postulado al Congreso. Como estuvo postulado Salón Messi, como estuvo postulado Viniera. No tenés sentencia firme, era detenido. Yo te hablo porque es toda una historia. Así es. O sea, hubo el famoso decreto o decisión jurídica en el cual a ti te podían detener por 3 meses, que fue previo a las elecciones del año 63. Te podían tener preso sin ningún... Sí. Claro, pero estamos hablando en la etapa inicial. Hasta 90 días. Te estoy hablando sí, que continuó, ¿no? Y hubo gente inocente presa, incluso inocente presa. Cuando detuvieron a Pablo Hernández Parra en Aragua, detuvieron como 40 personas. Y algunos los golpearon y eran gente inocente, totalmente inocente. Pero fíjate, pero te estoy hablando, no es la situación actual donde se ha perdido toda institución, toda institucionalidad, toda la práctica que está ajena a la Constitución, ajena a las leyes y ajena a los derechos humanos. Y a la humanidad. Y a la humanidad. Ejemplo, recientemente acaba de ponerlo en libertad, después de 40 días, a Rodrigo Cabeza. No se sabe por qué detuvieron a Rodrigo Cabeza. Estuvo incomunicado totalmente. Nunca se dijo, ni siquiera sus familiares sabían dónde estaba. Nunca se permitió que su familia lo visitara en 40 días. Y así lo soltaron. Eso es un secuestro prácticamente. El gobierno no ha hecho absolutamente nada. El fiscal lo tenemos retenido, lo tenemos... Pero todavía no fue preso, el que fue candidato presidencial. Enrique Márquez está preso. Enrique Márquez está preso, pero... ¿Por qué? No se sabe. Pero en el caso de Rodrigo Cabeza, te estoy hablando de reciente, 40 días, incluso su hija pidió una fe de vida bajo el ardiz de que le habían cortado la luz y fue a Corpoelec y se prestó Corpoelec para eso, porque llamaron a nombre de Corpoelec y ahí fue donde lo detuvieron. O sea, es una maraña. Hay una especie de un concierto, un concierto para delinquir. Está bueno ese término, concierto para delinquir, que se por un servicio público te ubica, te corta cuando vas a reclamar. Y es interesante saber que diga el fiscal por qué lo detuvo 40 días y lo tuvo incomunicado. Incomunicado frente a eso. Bueno, el caso de Enrique Márquez. El caso de Enrique Márquez. Eso. Y en el caso de María Alejandra Díaz. Vamos a hablar de María Alejandra. María Alejandra Díaz, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional. La inhabilitó profesionalmente, chico. La inhabilitó profesionalmente. Una cosa absurda. Pero no solamente es que la inhabilita profesionalmente a ella, sino la inhabilita por un recurso que ella presentó atendió así es, como profesionalmente. Como profesional atendió. Entonces quiere decir que la cuestión va extendida a los que ejercieron el derecho a tener un abogado. Así es. Entonces ya tú no puedes ni siquiera tener un abogado, porque tu abogado te lo pueden detener. No, te ponen un abogado, pero no te permiten abogado. Tu abogado te lo pueden detener. Sí. Porque a ella inmediatamente se desencadenó toda una persecución. Le impusieron una multa. Le impusieron una multa. Yo recuerdo. Y le ordenó, porque la Sala Constitucional le ordenó al Colegio de Abogados que le retirara el título. Pero qué barbaridad. Por cierto, que no sé si el Colegio de Abogados... No lo va a hacer porque eso tiene un tribunal disciplinario y tiene que haber un juicio. Tiene que ser y hasta este momento ella no puede ejercer el derecho. O sea, pero no solamente es que no puede ejercer el derecho, es que nosotros, los ciudadanos,
No podemos ejercer el derecho a tener un abogado propio que nos acompañe en un recurso ante la ley. Por el riesgo que supone para el abogado. Para el profesional se convierte en un reto. Yo no puedo trabajar. Así es. Me suspenden el trabajo. Así es. Como que si te dieran a ti, periodista, bueno, te suspendo. Porque entrevistaste a Rafael Uzcategui. Y además, ya no eres periodista. Sí. Y además le pido al colegio periodista que te saque de la nómina. Así es. O sea, ya incluso yo en el Twitter, hay gente que dice cosas, o sea, una gente defendiéndola, desde el PSUV defendiéndola. Y digo, bueno, ¿será que Jorge Rodríguez y Aidelce Rodríguez están creando la jurisprudencia para que ellos, cualquiera que venga, cualquiera presidente, cualquier gobierno distinto al de ellos, le pueda quitar el título de egresado de la Universidad Central de Venezuela, de abogado y de médico? Así era es. así. Así es. Porque aquello de que dice hoy somos yunque, mañana podemos ser martillo. Así es. Mira, Rafael, la verdad que vamos a hacer hoy una especie de zambumbia, porque vamos a combinar la sección que yo tengo habitualmente los martes sobre Caracas con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Vamos a combinarla junto con tu entrevista para poder desarrollar un poco más. Yo fui presidente de la Junta Parroquial de San Agustín. Ah, bueno, fíjate. Rafael, vamos a entonces a seguir contigo. Si tú puedes, vamos a seguir hasta las 3 de la tarde, hasta el final del programa. Cuéntale contigo. a los oyentes, Porque y a mí en particular, cómo fue el... No, pero fíjate, ya tenemos ahorita que llamar a la pausa para que venga el amigo Alex Márquez a leer un avance del noticiero, y al regreso continuamos conversando, amigos y amigas, con Rafael Uzcategui. Sí. ¿Cómo fue el proceso para que María fuera a refugiarse en la Embajada de Colombia? Así es, de ese tema vamos a hablar. Incluso todavía nos queda un pedazo después que cortemos la transmisión con Radio Rumbo para que Alex Márquez venga a leer el avance del noticiero. Todavía vamos a estar un rato más en las redes sociales en esta conversación con Rafael Uzcategui. Así que no se vayan, amigos, ya venimos. El negro Uzcategui. El negro Uzcategui. Rafael, cuéntanos, responde esa pregunta que te hace Carlos Rodríguez. Si se puede. Sí, no, sí se puede. ¿Cómo se sintió ella perseguida? Ella, por cierto, estuvo como invitada aquí en este programa en 2 o 3 ocasiones antes de ese hecho. Sí, pero ya puedes responder. Bájale un poquito de volumen, por favor. Todo se sabe. Había la orden de detenerla. Había una orden. Había una orden de detenerla y ante esa orden de detenerla, sube un poquito la voz. Y lo que se sabía, bueno, inmediatamente tomó la decisión ella de protegerse y solicitar el asilo político, porque no solamente era la orden de detenerla, es que ya no tenía posibilidades de trabajar. Había sucedido un hecho anterior en la cual una maestría que realizó en el IADEN, que realizó a ella, no le fue, después que le negaron el título. Le negaron el título. Entonces era toda una ofensiva, más los elementos que uno conoce internamente, porque aquí hay una especie de despegue histórico. Ella viene del chavismo. Así es. Ella viene de ser una persona del grupo jurídico de Hugo Chávez como presidente de la República en Miraflores. Ella fue del equipo jurídico y creo que fue consultora jurídica de Miraflores. Y fue además constituyente del 2017. Sus desavenencias se empiezan a dar en el marco de la constituyente, cuando se empezaron a aprobar decisiones allí, las cuales ella no compartía. Fueron un grupo de 10 constituyentes, entre ellos está Telémaco, ¿cómo no? el propio Julio Escalona, muerto ya. Julio Escalona muerto, de un grupo de constituyentes que se opuso a eso. Y a ese grupo de constituyentes lo amenazó Diosdado Cabello de detenerla. Ella, María Alejandra Díaz, es una presa de Diosdado Cabello. María Alejandra Díaz es una perseguida
Perdón, perseguida porque no está presa. Pues. De Nicolás Maduro. De Nicolás. Con la abierta amenaza de los medios y de los distintos periodistas que están en venezolanas de televisión, como el caso de Mario Silva, el cual le dedicó varios programas de él para amenazarle que iba a ser llevada a juicio. O sea, en ese marco de cosas nos movemos todos. Ok, vamos a hacer la pausa ahora sí para escuchar a Alex Márquez y luego continuamos conversando con Rafael Uzcategui. Venezuela presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa. El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, informó este martes que los niveles del río Orinoco continúan con un descenso sostenido. Notirumbos informa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con imponer aranceles del 35% de la Unión Europea si el bloque no invierte los 600.000 billones de dólares que acordó inyectar a la economía del país norteamericano. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo el pueblo. Para el joven Hugo Chacón, quien sufrió un accidente cardiovascular ACV hemorrágico, se requiere de suma urgencia la ayuda de todos para su hospitalización. Necesita insumos médicos y posiblemente una posterior intervención quirúrgica. Él y sus familiares carecen de recursos para este tratamiento, así que acuden a su ayuda a través del pago móvil Gozuki 0134. Gozuki es G-O-Z-U-K-I, Gozuki 0134, cédula 13.112.885 y al teléfono 0414-277-8499. Gracias por su ayuda. Informó Notirumbos. 2:30 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me satisface enormemente recomendar el servicio que ofrece este gran profesional de la medicina venezolana, un geriatra de una larga trayectoria y un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Médico geriatra, también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas, de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requieran. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de gran utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806 y como siempre digo, atendido por su propio dueño. Amigo, en el estudio Rafael Uzcategui, él es dirigente de la Alternativa Popular Revolucionaria, fue parlamentario, fue secretario general del partido PPT, Patria para Todos, fue miembro del Consejo de Estado designado por Hugo Rafael Chávez Frías en los tiempos de que Chávez era el presidente de la República. Bueno, hoy está confrontando con quienes detentan el poder en Venezuela. Rafael ha venido especialmente a hablarnos del caso de María Alejandra Díaz, quien se encuentra asilada desde hace aproximadamente unos 7 meses en la Embajada de Colombia en Venezuela, acá en Caracas. El gobierno, Rafael, no le ha otorgado el asilo diplomático, el salvoconducto que corresponde en aquellos casos en que una persona se asila políticamente en una embajada. Tampoco se le entregó salvoconducto a aquellos asilados que se encontraban en la embajada argentina del equipo de 20 Venezuela y María Corina Machado. Hay razones que puedan
digamos, motivar al gobierno a otorgarle el salvoconducto a María Alejandra Díaz, si no lo hizo con otros asilados en otras embajadas? Por supuesto que hay todos los motivos. La constante amenaza, el hecho que haya sido amenazada, acosada, perseguida laboralmente, no solamente eso, sino no se le permitió la posibilidad que se inscribiese como candidata, se negó la posibilidad de que pudiese su organización tener el derecho a la participación. O sea, hubo una total persecución. O sea, ahora le inhabilitaron. ella está inhabilitada. ¿Con qué? Ella quiso ser candidata presidencial en su momento. ¿Con qué cargo? ¿Con qué amenaza? No, eso no. Sí, Un poquito más fuerte, ¿no? simplemente va junto. Es que normalmente nos acusan de algo, aunque sea mentira. Hay un caso, sin prueba. el caso de Barinas. Nosotros teníamos un candidato del PCB, con la tarjeta del PCB. ¿Te refieres a la Asamblea A la Nacional? Asamblea Nacional. A la presidencia. A la presidencia. Y a nosotros nunca se nos permitió. 3 candidatos fueron rechazados. Sin ni argumento. Sin ningún argumento. No lo metían en la... No lo metían. Y lo que más nos preocupó a nosotros es que gente como Claudio Fermín en silencio acompañó esa decisión. Pero fíjate, Rafael, la pregunta acompañó es... esa decisión porque ha debido rechazarla, porque como un demócrata ha debido proceder y decir, mira, tiene derecho a la candidatura a otro. No permitieron candidaturas distintas a la izquierda, porque en este caso se trata de perseguir a la izquierda. Ajá, pero por eso te preguntaba, Rafael, ¿por qué imaginar que si no le otorgó el salvoconducto del gobierno nacional a aquellos asilados, por qué pensar que en este caso sí se lo va a otorgar a María Alejandra Díaz? En primer lugar es un derecho. Bueno, pues así es, pero... Y todos los que nos sintamos responsables y todos los que creamos en los derechos humanos tenemos necesariamente que denunciar, rechazar. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Si el asilo lo otorga el Estado que recibe. El Estado colombiano no le ha otorgado el asilo. Tendría que decirlo el presidente Petro o la Cancillería colombiana. ¿Qué se sabe del gobierno colombiano? ¿Qué se sabe? Siempre se filtra información. Ellos pidieron prudencia. Y la prudencia llegó a 7 meses. Recuerda incluso que su asilo es antes de las últimas elecciones. Entonces pidieron prudencia frente a eso. La prudencia y frente a un gobierno que te refugia y pide prudencia, ella decidió ser prudente. Pero la prudencia lo llevó a 7 meses. Y en 7 meses el ministro, el canciller Gil, el canciller venezolano, señaló que ella no estaba perseguida, pero está perseguida. En el caso colombiano hay refugios y asilos que se otorgan. Ni siquiera es porque el Estado te persigue, sino es porque los paramilitares te persiguen. Y el Estado colombiano le ha dado salvoconducto. El Estado colombiano reconoce que el paramilitarismo es un hecho real. Y frente a eso no solamente otorga protección, sino otorga también los salvoconductos necesarios cuando una persona se asila en Colombia. Ahora, yo tengo entendido, Rafael... En el caso de ella es una perseguida, una acusada por el propio TSJ, por la propia Sala Constitucional, que siguiendo instrucciones de Nicolás Maduro se ha prestado a la venganza, a la persecución política,
sobre todo a la izquierda. Yo te iba a preguntar precisamente eso. Yo tengo entendido, Rafael, que la represión política que existe acá, la represión policial contra los opositores, es mucho más implacable contra quienes provienen del chavismo. Por supuesto, porque nosotros no tenemos ningún espacio, no tenemos ningún escenario internacional. Han existido los acuerdos en México, los acuerdos en Europa, los acuerdos en países africanos, afroasiáticos, pero en el caso de la izquierda venezolana no. Se les pone condición cuando alguien ha señalado, ha sugerido, con esos casos no. La izquierda es un problema nuestro. La izquierda, así dice, es un problema de eso, y a ellos nada. Bueno, por eso te preguntaba acerca del salvoconducto. Tú puedes solicitar un partido y acudir al Consejo Nacional Electoral y solicitar una tarjeta electoral o el proceso para tener la cualidad jurídica para participar en elecciones, que es lo que dice la Constitución, porque la Constitución no dice palabra partido, dice organización política. Frente a eso, pero en el caso hay una orden que a la izquierda nada. ¿Por qué razón? Porque Nicolás Maduro teme a una alternativa, y no solamente una alternativa, sino teme que la presencia de la izquierda lo debilite más. Porque hoy tenemos que ver que es que Nicolás Maduro es minoría. Nicolás Maduro es minoría. Por cierto, Rafael, que ustedes tienen una coincidencia con María Corina Machado y quienes han llamado la atención en estos últimos procesos electorales. Nosotros no llamamos a la atención. Nosotros lo que dijimos fue que no íbamos a votar. Bueno. No, pero ¿Con qué se come? ¿Cómo? ¿Con qué se come? Eso es un problema muy serio. ¿Por qué razón? Porque hay una franja de la población venezolana a la cual se le obliga a votar, que es inconstitucional. Y nosotros hemos levantado el reclamo y el pedimento que hay que ponerle a las máquinas de votar una tecla para votar nulo, sobre todo por los empleados públicos que son obligados a votar. Y los empleados públicos son obligados a votar en el gobierno nacional, en las gobernaciones y en las alcaldías. Pero muchos de esos empleados públicos votan contra el gobierno. No, pero sí, tú, pues tratan de controlarlo. Pero tú terminas votando, no es por el que Mira, el quieres, gobierno ha perdido no es por el que tú quieres. en mesas electorales hasta en las que votan los militares. Por eso es que la situación... Pedro Emilio Col, por ejemplo. Por eso es que la situación se torna grave, porque se trata de una oposición muy distinta a las otras oposiciones o a las otras lecturas oposicionales. En este caso, se trata de gente que viene del chavismo o gente de la izquierda. ¿Ustedes han hecho contacto con gente del gobierno en busca del asilo, perdón, del salvoconducto para María Alejandra? No. ¿Por qué razón? Porque María Alejandra nos pidió prudencia. Pero ustedes tienen una campaña ahorita pública. Pero ya es público. Por eso. Porque su organización lo hizo pública, que es el bloque histórico. Hizo pública frente a ese hecho y ella lo ha aceptado. ¿Por qué razón? Porque hay un manejo no claro en el cual se le ha pedido prudencia, pero la prudencia ya pasa de 7 meses. Ella está más presa que un preso. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera el Estado venezolano asume que le ha negado el salvoconducto. Entonces estamos frente a un hecho inédito, como son prácticamente todas las decisiones políticas que toma el gobierno. ¿Por qué?
porque ha negado el ejercicio democrático. ¿Ella se siente bien en la Las- Embajada de Colombia? Desde el punto de vista de salud, de las atenciones. Yo sé, ella se va a pronunciar, está por pronunciarse. ¿Va a hablar próximamente? Mira, y no han acudido al colegio de abogados. Mañana. ¿Ah, sí? No han acudido al colegio de abogados, ¿Qué? Rafael. No han acudido a que el colegio de abogados intervenga como gremio. Porque hay ataque directo al ejercicio profesional, hay ataque directo a una colega agremiada, Es que a una profesora de posgrado, María Alejandra, una profesora con méritos suficientes. María Alejandra, en su presencia en la embajada, en la casa del embajador, porque ella está en la casa del embajador, En la residencia, En la residencia oficial del embajador. del embajador. ha sido muy frente al hecho que fuera recibida por el embajador, porque el embajador la recibió el día en cual se asiló. El mismo día. El mismo día la atendió el encargado de las cosas jurídicas de la embajada junto con el embajador frente a ella. Y ella entonces guardó prudencia. La prudencia frente a un presidente al cual ha tenido una actitud frente a la legalidad presidencial de Maduro y frente a otras cosas. Ella ha sido muy responsable. Ahora esa responsabilidad agotó tiempo y espacio. Casi tiempo en hacer un muchacho. 7 meses. 7 meses. Así. Mira, vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado para aderezar esta conversa. Dice @León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Mensaje que recibo todos los días y todos los días lo leo y lo suscribo. @Argeni6673 dice: hola Mario, saludos y saludos a tu invitado de hoy. Mario, el invitado puede aclarar lo que está pasando en la Fundación Museo Nacional. Se le está negando a los trabajadores la jubilación correspondiente. Tu hermano Ernesto es el ministro, ¿él sabe de eso? No lo sé, yo no sé si él sabe. Gracias desde aquí, desde el 23 de enero. Supongo que tú tampoco sabes nada de eso porque tú no tienes nada que ver con los museos, ¿no? Yo me imagino que tú no tienes una oficina para atender los asuntos del Ministerio de la Cultura. Así es. No. Sigo Lo más que leyendo. puede ser solidario con los trabajadores. Por supuesto, así es. Como siempre hemos sido. Así es, solidario con todos los trabajadores de Venezuela y del mundo. León del B62, saludos Rafael, te manda saludos, dice: tuvimos épocas de lucha más afortunadas porque funcionaban los poderes con sus matices, nos hicimos respetar muchas veces, historia contemporánea, comentario oportunísimo que suscribo plenamente también. Y te decía, esa etapa de la democracia representativa no fue toda igual, no hubo represión en la misma dimensión a lo largo de esos 40 años, ni tampoco estuvo la izquierda alzada en armas durante todo ese periodo, de modo que más bien hubo una etapa en la cual la izquierda, bueno, o buena parte de la izquierda ocupaba posiciones de poder importantísimos en los consejos municipales, en el Parlamento Nacional, en las asambleas legislativas, eso hay que recordarlo. Dice León del Valle 62, María Alejandra, merece ser respetada y atendida tu petición, es un derecho humano. Chirula 1954, la izquierda cuando no es gobierno es perseguida y torturada y violados sus derechos, pero una vez que llegan al poder, esa misma izquierda se pone peor que sus carceleros, el alumno supera al maestro. ¿Qué comentario tienes al respecto? No hay cosas más parecidas que la izquierda y el cristianismo. El cristianismo cuando se hizo poder, se hizo Estado. En el caso de Roma, se volvió represivo. La izquierda ha venido su propio drama. Ahora yo le pregunto a los creyentes, ¿tú dejas de creer porque haya pedofilia en la Iglesia Católica? ¿Tú has dejado de creer porque ha habido un comportamiento de algún papa que puso en duda la condición humana? Bueno, porque las generalizaciones nunca son buenas. Porque la historia de la Iglesia se parece
es más corta, mucho más corta que la historia de la izquierda, pero se parece. Además, Hoy el drama de la Iglesia Católica, que es una monarquía, es su propia vida democrática, su propia vida interna. La izquierda ha vivido ese drama. Por eso, de hecho, tú no renuncias a ser de izquierda. Mira, dice Joluibra 1961, desde el bloque histórico popular, nuestros saludos, Mario, e igual saludos a Rafael Uzcategui, un referente digno de la izquierda en nuestro país. Un piropo para Rafael. Dice Chirula 1954, ¿cómo se siente, señor Rafael, cuando usted fue un militante de izquierda y sufrió por eso? Cuando ve lo que está haciendo la izquierda actualmente en el país. Ramón Eduardo Agüero Soto, ya va a responder eso. Dice, hay que exigir el cumplimiento de la Constitución, libertad para Jenny, presidenta del Colegio de Enfermería de Barinas, y todos los presos políticos. Un fuerte abrazo. Suscribimos este comentario. Chirula 1954, señor Mario, ¿qué ocurre con las preguntas que hemos formulado? Por favor, hay muchas. Bueno, yo las leo, amiga. Usted sabe que yo siempre procuro leer todos los mensajes que nos envían. ¿Qué responde, Rafael? Ya nos quedan No entender el proceso, 5 minutos. No entender el proceso que vivimos. No se puede hablar ni siquiera del chavismo del poder. ya no estoy en el problema. Ya no, el chavismo no está en el poder. ¿Quién está Está en el preso poder? Nicolás Maduro y su cúpula. Es el madurismo, con distintas expresiones. Porque hay una especie de casas reales, incluso con príncipe y princesa. Nicolás Maduro y su familia, Diosdado Cabello y su familia, los Rodríguez Gómez y familias, los padrinos y familias. Entonces es un gobierno de familias, incluso que frente a los métodos de la izquierda no hay una organización la organización menos democrática en la historia de Venezuela ha sido el PSUV. Vamos, Rafael, Internamente el PSUV vive un drama, uno se los consigue y entonces, como del otro lado hay una pared, identifican la totalidad y los factores que se oponen a Nicolás Maduro no entienden que es el madurismo, y ese madurismo se ha reducido a su mínima expresión, que detiene el poder y detenga el poder a través de métodos no solamente antidemocráticos, sino crueles. La crueldad está presente allí. Ya no se trata de los muchachos de la izquierda. Carlos. No se trata de aquel activista popular que fue Nicolás Maduro. Un comentario. Carlos. Que llegó a manejar un metrobús. Se trata de un señor que se niega a cumplir la Constitución y ha decidido mantenerse en el poder como sea. Vamos. Y en ese como sea se lleva a quien sea por encima. Rafael, nos quedan escasos 3 Un minutitos. comentario Carlos. frente a una generalización de un oyente. Las generalizaciones siempre son malas, Sí. porque tendría que explicarme cómo la izquierda en Chile, o el presidente Boric, Así es. no se parecen absolutamente nada al madurismo, sigue siendo izquierda. O sea, hay que... O Pepe Mujica en Uruguay. Murió en Buenalí, Así estaba manejando su Volkswagen, después de haber sido concejal, alcalde, presidente, sin traicionar sus ideales. No puede tampoco acusarse a la izquierda de que son o están en el poder o son perseguidores. Hay que tener cuidado con eso. Esas generalizaciones. Así es. Rafael, tenemos que irnos ya, se acabó el programa, pero me gustaría, si tú tuvieras ocasión de hablar con el presidente Nicolás Maduro, tú que estuviste, digamos, relativamente cerca de él, que has estado en la altura del poder, ¿qué le dirías a él en lo personal en cuanto al caso de María Alejandra Díaz y los presos políticos? Para corregirte una cosa que fue Corrige. en el primer momento, yo no fui nombrado miembro del Consejo de Estado por Chávez, yo fui nombrado por Nicolás Maduro. Y ahí, Ah, sí, no fue por Chávez. Discúlpame entonces en la tuvimos equivocación. un duelo ahí al interior del Consejo
de Estado, estando presente Rodríguez Chacín y Rodríguez Torres. Te voy a poner dos personajes, y estando presente Luis Ortega Díaz, que tuvieron posiciones distintas a las posiciones que... Bueno, que con mayor razón. ¿Qué mensaje tienes para Maduro? ¿Qué mensaje? En este instante, yo le diría, Maduro, entrégale el salvoconducto a María Alejandra Díaz. En este instante, da pruebas que tú quieres mantener un diálogo con la izquierda digna, histórica, la izquierda que ha sido acompañada del honor, que el honor es su divisa. ¿Y por qué tú no me corregiste al momento lo de la designación tuya del Consejo de Estado? Yo lo pensé que había sido por Chávez, fue Maduro. ¿Por qué no me lo corregiste en el momento? Porque el programa pasado lo corrigió, lo mismo, ¿Ah, sí? Y te lo corregí. Bueno, pero tenía que volverme a corregir. Sin pena, porque uno se equivoca. Son los años. Así es. Maduro tiene que dar pruebas reales. Así es. Pruebas reales. O sea, ya no hay niveles de gobierno, ni nacionales, ni regionales, ni municipales, los cuales lo acompañen la calidad democrática. No hay constitución. La constitución no existe, dejó de existir. ¿Y todos esos comentarios tú crees que ayudan a María Alejandra Díaz o más bien en este la momento, favorecen? a María Alejandra Díaz la ayudará la opinión, sobre todo la opinión colombiana. Rafael, muchísimas gracias. Despídete aquí rapidito. Bueno, buenas tardes y tenemos una pelea. Tenemos una pelea no solamente por la verdad, sino la pelea es por la Constitución. Ya que lo que van a amenazar es la Constitución. Gracias, Maduro Rafael. necesita reformar la Constitución. Gracias. Rafael Uzcategui, dirigente de la Alternativa Popular Revolucionaria, estuvo en nuestro programa En Buena Hora, abogando por un salvoconducto para María Alejandra Díaz y la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Nazaret García, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Nos vemos mañana. Tendremos como invitado a Roberto Enrique, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática. Tengan todos y todos muy buenas tardes.